en el plano cartesiano que no van a ser funciones. Por ejemplo, esta que nosotros tenemos acá, cuando desplazamos la línea vertical a lo largo del dibujo, en el primer tramo, ahí, ¿tac?, tenemos que sí corta una sola vez, pero ahí encontramos un lugar en donde ya la corta 2 veces. ¿Sí? Ahí tenemos 2 puntos en donde ya la recta esta vertical. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Lo puede cerrar? Ahí estamos viendo que en esta posición la línea vertical cruza a la línea roja 2 veces. Si ahí vemos que ya existe por lo menos un lugar en donde, por ejemplo acá el menos 8, ¿ven que tienen el menos 8? El menos 8 ya tiene 2 correspondencias. Si ahí nosotros encontramos por lo menos un punto que tenga más de una correspondencia, ahí decimos que ya no es una función. Esta no es función. ¿Por qué? Ahí cuando decimos que no es función tenemos que justificar. Porque hay puntos con varias correspondencias. Ahí nosotros tenemos que ya ese primer dibujo, ya ese gráfico que tenemos ahí representado, no corresponde a una función porque hay por lo menos ya un punto que tiene varias correspondencias. Ahí. Bien, Capeler, ¿podés cerrar el micrófono? Bien. Entonces, cuando tenemos una línea vertical que cruza a la gráfica al menos 2 veces, ya ahí decimos que, piensen, cerrar el micrófono. Piensen en hacer lo que quieres. Bien, no es función porque ya hay por lo menos un punto que tiene 2 correspondencias. Si seguimos ahí vamos a ver que hay, incluso el menos 5, tiene 3 correspondencias. Ahí tenemos el menos 5 ya tiene 3 correspondencias. Entonces, en este caso, estamos diciendo que esta relación que está representada no es una función. No es una función porque cuando nosotros hablamos de funciones, a cada valor de x le tiene que corresponder una sola correspondencia. Y acá ya hay puntos que tienen varias. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, esta no es función. Cuando decimos que no es función, tenemos que justificar por qué. Si es función, listo, es porque cumple con la definición. Si no es función, hay que dar la explicación de por qué. Y acá tenemos la explicación gráfica, que es marcar una línea vertical con las 3 correspondencias que tiene, por ejemplo, el menos 5, o las 2 correspondencias que tiene el menos 8. Ya con encontrar un lugar en donde no se cumpla la definición, ya decimos que no es función. Ahora, hay otros gráficos. Tenemos. Vamos desplazando esta línea vertical que nos sirve de prueba y vemos que siempre la corta una sola vez. Pero ¿qué pasa cuando nos acercamos acá al origen? Ahí, ¿la corta alguna vez? Por ejemplo, en el 0. ¿Cortó a la gráfica que es la línea roja? ¿Ahí lo están viendo? En este tramo siempre corta una sola vez. Pero acá en el medio, vamos a correr un poquito para que se note mejor. Ahí, si tenemos el desplazamiento, corta una sola vez, hasta ahí vamos tranquilos porque cumple con la definición, pero acá en el medio, por ejemplo, en el 1, ¿qué le sucede? Ahí alguien me habrá dicho. ¿Qué dice? No, dice. Muy bien. ¿Cómo desarrollan la idea? Perfecto. Muy bien. Ahí en el 1 estamos viendo un puntito en el que no hay correspondencia. Si no hay correspondencia,
no se cumple la definición, porque la definición de función me dice que tiene que haber una, y solo una. O sea, una y solo una quiere decir que tiene que haber una y no más, y tampoco menos. Cada uno de los valores de x tiene que tener una correspondencia en el eje y. Le tiene que corresponder un valor. Este tercer dibujo no es función porque hay un punto o varios que tienen varias correspondencias. Y esta tampoco es función, no es función, porque ya encontramos por lo menos un número que no tiene correspondencia. Porque x igual a 1 no tiene correspondencia. Ya con un punto que no cumpla, ya podemos decir claramente que no es una función. Si cumple la definición, listo, genial, le ponemos el cartelito de que es función y ya está. Ahora, si no cumple la definición, hay que explicar por qué. Tenemos que decir por lo menos un ejemplo en donde no se esté cumpliendo. Ya sea que el ejemplo quede gráficamente o ya sea que estemos especificando en qué lugar mirar para comprobar que no se está cumpliendo la definición. ¿Sí? Este x igual a 1 que no tiene correspondencia se llama contraejemplo. Un contraejemplo es un valor que no cumple con una definición ya dada. En este caso, la definición de función. ¿Se entendió? Niñez. Bueno, gracias. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, ahí está. Eso les van a preguntar cuando ingresen a la facultad, le van a tirar así como media docena de gráficos y les van a decir, ¿esta es una función o no es una función? Ustedes lo que tienen que hacer es eso. Trasladar una línea vertical a lo largo del dibujo y comprobar que esa línea siempre toque una sola vez a lo que tienen representado. Siempre, de principio a fin. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, como prefieran ustedes. Pero siempre tiene que tocar una sola vez. Si toca más de una vez, ya no es función. Y si no toca, tampoco es función. Y acá están las definiciones de dominio y codominio. El dominio de una función es el conjunto formado por todos los valores que puede tomar la variable x. O sea, estamos en el plano cartesiano hablando del eje x. Se simboliza de diferentes maneras. Se puede escribir dom con la f, que significa dominio de la función, dom f, todo así seguido, que significa dominio de la función, o pueden escribir directamente dom, ¿sí? Que es la abreviatura de dominio. Según el tipo de número que nosotros estemos trabajando, se llama dominio continuo o dominio discreto. Continuo es cuando estamos trabajando con los números reales. Nosotros trabajamos con dominio continuo porque son números reales. De menos infinito al más infinito, todos los números. Con coma, decimales, positivos, todos. Y es un dominio discreto cuando solamente trabajamos con números enteros. O sea, sacando las fracciones, sacando los decimales. Si solamente trabajamos con números enteros, se lo llama dominio discreto. Esa es una distinción nada más dentro de los dominios, que para lo que nosotros vamos a hacer más adelante, mucho no importa, porque lo que trabajamos siempre es con dominio continuo. O sea, ustedes están grandecitos y trabajan con números reales. El codominio es el conjunto de llegada, es el eje vertical, se simboliza como codominio de F, cod F o simplemente cod, que es la abreviatura de codominio. Son los valores al cual estamos llegando, que es el eje vertical. Y tenemos un tercer conjunto que no se puede ver acá en el dibujo, que se llama imagen. La imagen de un conjunto, de una función, está relacionada con dos puntos que vamos a ver más adelante, que se llama punto mínimo y punto máximo. ¿Bien? La imagen de una función se ve, se observa en el eje vertical
pero no es necesariamente todo el eje vertical, sino que es el margen que queda entre la altura del punto mínimo y la altura del punto máximo. Ahora cuando vayamos a un gráfico para analizarlo, vamos a ver dónde está la imagen. La gráfica de la función es el dibujo que nosotros hacemos, generalmente coloreado. Acá tenemos una curvita, estas curvitas rojas que teníamos acá, se llaman gráfica de la función, es el dibujo, y acá está la definición de punto máximo y punto máximo y punto mínimo. El punto máximo es el punto que queda por encima de todos los demás. Cuando nosotros tenemos la gráfica de una función, el punto máximo es el punto que tiene mayor altura. ¿Bien? Esa sería la forma práctica de verlo. Sería como si fuera una montaña, la cúspide de una montaña. La parte más alta, ese es el máximo. ¿Bien? Una función tiene un máximo si el valor de la función para un punto xy de un entorno es mayor, ¿bien?, es mayor que para todos los puntos de dicho entorno. Quiere decir, si observo la gráfica y veo un sector en donde un punto queda más elevado, a ese se lo llama máximo local o relativo. Ahora, si miro todo el dibujo y es el más alto que quedó en todo el gráfico, se lo llama máximo absoluto. Pero en general el nombre es máximo. Y punto máximo quiere decir que es el que tiene mayor altura en un determinado segmento. Nosotros no podemos dibujar la función completa, desde el menos infinito hasta el más infinito, porque tenemos un espacio limitado dentro de la hoja o dentro de una planilla Excel. Por eso es que se lo llama máximo local o relativo cuando es con respecto a lo que estoy viendo. Ahora, si tomo en cuenta el gráfico completo, y es efectivamente un punto que quedó por arriba de todos los demás, se llama máximo absoluto. El caso contrario, un punto que quede por debajo de todos los demás, que es el que tiene menor altura, a ese se lo llama mínimo. Si es con respecto a los puntos más cercanos, se llama mínimo local, y si es con respecto a todo el dibujo, se llama mínimo absoluto. Para determinar si es mínimo relativo o mínimo absoluto, ahí necesitamos un poquito más de práctica y necesitamos las ecuaciones de la función. ¿Está? Eso es lo que tenemos que ver. Averiguar dónde está el mínimo y dónde está el máximo y saber si es un mínimo absoluto o es relativo, tanto para uno como para el otro. Entonces, el punto más alto se llama máximo y tiene dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y, y el punto mínimo también tiene dos coordenadas, un valor de X y un valor de Y. Ahora cuando vayamos al ejemplo, tal vez lo entendamos un poco más claro. Y les decía que hay algunos valores que ya nosotros fuimos viendo a lo largo de los años, y uno de esos conceptos es el de ordenada al origen. La ordenada al origen es el punto en donde la gráfica corta al eje vertical.